de casi 2 años terminé por fin mi sketchbook, así que hoy andamos estrenando un nuevo sketchbook y quería compartirles también algunas ideas para comenzar su próximo sketchbook. El sketchbook que estoy usando nuevamente es de la marca Art Creation y este me encanta porque su gramaje es perfecto, además de que me permite dibujar con muchas técnicas. Y lo que tiene este sketchbook es que tiene 140 de gramaje y un montón de hojas, así que lo amo, por eso me volví a comprarlo. Y lo primero que hice fue decorar la portada con algunos stickers que coleccionaba a lo largo de este año. Algunas han sido regalos de mis amigos y otros de intercambios de stickers en algunos eventos en los que he estado. Para este sketchbook elegí los que más me gustaron, asegurándome también de que combinaran bonito entre todos. Y algo nuevo que agregué a mi sketchbook fue este mini pin del Batman Aesthetic que dibujé en mi sketchbook pasado, lo cual se me hizo que le dio como un toque muy cute. Y por último lo enumeré con el número 3 con marcador acrílico, así como otros detalles en la portada. Ahora sí, para comenzar a llenar mi sketch, estaré usando los marcadores acrílicos de Artex, que esta vez me enviaron un set de 90 marcadores, lo cual me emocionó bastante, porque desde hace mucho quería probar la versión de punta pincel que ellos tenían. Por supuesto, hice algunos swatches, probando la variedad de tonos que por supuesto amé, ya que son iguales a las paletas de colores que yo suelo usar. Así que para la primera página me decidí decorar esta vez la contraportada con un patrón de cuadritos, ya que quería añadir el detalle de una mini carta para mi futura yo, y en esta carta la estaré abriendo hasta que termine todas las páginas de mi sketchbook, lo cual va a ser como una tipo cápsula del tiempo. Y a un lado, como ya es costumbre, dibujé la bienvenida a mi sketchbook, que básicamente es una representación animada de mí. Usé los colores que más me encantan usar y esta vez me reté en hacer como una pose diferente a mi OC, lo cual sí se me hizo un poquito difícil dibujarlo, pero siento que quedó muy bien. Ahora, hablándoles un poquito del coloreado, la verdad que aún no me acostumbro a pintar con marcadores acrílicos desde la vez pasada que Artex me envió el set pasado, pero siento que con este tipo de punta que estos marcadores tienen, se me facilitó muchísimo el usarlos. Sentí como si estuviera pintando literalmente con un pincel y eso me gustó muchísimo. Por último pinté los detalles como el número del siguiente año y también el espacio para escribir la fecha oficial de cuando comencé este sketchbook, así como el espacio para escribir la fecha de finalización. Para la siguiente página me decidí en replicar la idea de mi sketchbook pasado, que básicamente será el primer dibujo de mi sketchbook, que el objetivo es que cuando termine este sketchbook en la última página, antes de finalizarlo, quiero replicar este dibujo y ver como las diferencias de qué tanto mejoré, qué tanto cambió mi estilo de dibujo, si cambié mi paleta de colores, entre otras cositas. Que por cierto, ahora que estoy haciendo este video, me gustaría dejarles algunos tips que pueden usar para pintar con marcadores acrílicos. Y el primero sería que la forma más fácil de pintar es por capas, y ya que el acrílico se seca súper rápido, pueden ir agregando tonos claros y oscuros sobre otros, y ambos cubren muy bien cualquier tipo de color en caso de que se equivoquen o quieran agregar otro color.
El segundo tip es que si quieren difuminar pueden usar sus dedos, asegurándose de que la tinta siga aún fresca, o también pueden usar los mismos marcadores y no se preocupen si la punta de los marcadores se llega a manchar, ya que es fácil limpiarlos, solamente deben pintar como en otro papel y raspar el marcador y listo. Otra forma también para difuminar es usar un pincel fino y eso ayuda un buen, sobre todo para los delineados súper finos que quieran hacer, entre otras cosas. Para esta página también agregué esta llave que la encontré en Pinterest y seguí la paleta de color que ya tenía establecida y me encantó cómo quedó la combinación. Y para la tercera y última página, como ustedes saben, a mí me encanta el journaling, así que para este nuevo sketch también quería hacer la lista de qué cosas quería practicar y qué no pude hacerlo en mi sketchbook pasado. Así que las cosas que agregué fue como practicar la perspectiva, objetos, algunos dibujos en realismo, hacer mis propios stickers, practicar más mi estilo en digital y practicar bocas o sonrisas. Además, algo extra que agregué fueron los swatches de mis marcadores acrílicos, ya que me gustó la idea de dejar como un pequeño registro de cuál fue el primer material nuevo que probé para mi nuevo sketch, que abajo en la descripción pueden encontrar los links de dónde comprar este set de Artex. Y bueno, espero que estas ideas les hayan inspirado para comenzar su nuevo sketchbook y sobre todo muchas gracias a Artex por apoyar nuevamente este canal. También me gustaría saber qué les gustaría ver o qué cositas les gustaría que dibuje en los próximos videos. Y por supuesto, nos vemos muy pronto, los quiero mucho. Bye.